Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, ¿cómo se celebran las diferentes culturas o qué significa también para las diferentes culturas el fin de un año y el comienzo de otro? Pues obviamente hay culturas que no se rigen por el calendario occidental y tienen su comienzo de año en otra época diferente a la nuestra, pero qué bueno sería saber otras culturas cómo celebran ese principio de año. Sí, a ver, el año es una medida que se inventó el hombre para establecer el momento en que la Tierra cumple un ciclo completo alrededor del Sol y da su última rotación. Entonces eso se toma como el fin de año. Pero realmente un año nunca se termina, porque el tiempo no es parte, el tiempo es una continuidad. Sin embargo, como medida, siempre tuvo una serie de interpretaciones que nos vienen de las culturas del norte, realmente, porque ninguna cultura indígena, por ejemplo, llegó a tener en cuenta que el año se terminaba, o ninguna cultura africana, porque en África, por ejemplo, la medida del tiempo no es importante, entonces viven el tiempo eterno, y en la cultura americana, debido a que las semanas eran muy cortas, por lo común de 3 días, tampoco hacían unas cuentas muy exactas, y solamente el cambio que se daba de la rotación en el ciclo de la Tierra lo sabían los grandes sacerdotes, pero nunca se enteraba el pueblo de eso que pasaba. Entonces nos llegan unos años que comienzan a ver, los primeros años aparecen en Mesopotamia, y Sargón, el rey Sargón, es el primero que hace una medida del tiempo, pero eso que va a tocar Mesopotamia, Caldea, Egipto, en un momento determinado, lo va a salir perfeccionando el judaísmo, que es el receptor de todas las culturas de la media luna fértil, y ahí se crea un año, o se crean realmente 2 años. Un año que comienza civil, que comienza en la primavera, cuando el mundo vuelve a producir, y un año religioso que se va a dar en los meses de septiembre, octubre, para agradecer lo que se hizo en ese año. O sea, el año civil comienza para producir y el año religioso da fin al año de producción, se agradece ese año de producción y luego comienza el año religioso pidiendo para que la producción sea buena. Esos años se regían por el calendario lunar. De hecho, la luna fue la medida más exacta de tiempo que se tuvo, por lo que tenía 4 fases completas durante un mes, y cada una de esas fases regulaba las mareas, la menstruación de las mujeres, algunos tipos de siembras y de cosechas, o sea, tenía mucha más importancia que el sol. Sin embargo, luego se van a crear unos calendarios con base en el sol. El primero es el calendario juliano, de Julio César, lo manda a hacer, y luego el calendario gregoriano, que es más ajustado que el de Julio César, a pesar de que a ese calendario siempre le queda sobrando un cuarto de día. O sea, todo el calendario que nosotros ponemos le sobra siempre un cuarto de día, y por eso cada 4 años hay un año bisiesto. Hay que ajustar con un día entero las partes que le quedaban sobrando al otro. Entonces, desde ahí, al tener esa medida de años, nosotros nombramos cuántos años tenemos, cuántos años tiene esta sociedad, cuántos años tiene esta cultura. Y entonces el fin de año es un cumplimiento determinado. Entonces, al cumplirse algo, se comienza como el festejo de ese algo.
ya sea el festejo como fiesta o el festejo como agradecimiento, que hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en las culturas donde comienza el año religioso la festividad es de agradecimiento y tendrá la mejor comida del año como resultado de todo lo que se logró hacer en el año. Eso pasa con el calendario judío, eso pasa con el calendario islámico, por ejemplo. Y entre nosotros, donde no hay un año religioso, aparte que existe como tal, cuando no hay esa celebración del año religioso, es una fiesta, es una gran fiesta. Aquí también es bueno aclarar que hasta más o menos el siglo XIX, los fines de año eran religiosos. O sea, es lo mismo que la Navidad. La gente iba a una gran misa y salía, pero no hacía ningún otro tipo de festividad. Lo mismo pasaba con la misa de Año Nuevo, que todavía se maneja en el mundo católico, por ejemplo, y en esa misa de Año Nuevo se darían agradecimientos. Sin embargo, fue desbordada por la fiesta pagana. Y aquí es donde distintas culturas sí tienen algo que decir. A los romanos, a través de unas fiestas que se llamaban las Saturnales, de las que hemos hablado en algunos programas, hacían una gran fiesta para despedir el año, eso se da más o menos en noviembre, donde ya habían cosechado y ya habían empezado a roturar las tierras para la nueva siembra. Entonces ahí hacían una fiesta muy grande donde la gente bailaba, bebía, se daba regalos y se deseaba que las tierras produjeran bien. Era un momento donde las sociedades agrícolas lo tenían todo centrado en el mundo de la tierra, en el mundo de la siembra y la cosecha, en el mundo del almacenaje. De hecho, diríamos que esa idea de las mejores comidas a fin de año fueron muy propias de los romanos. Los galos, los germanos, que para esa época, para pasar el invierno, para que los alimentos no se les dañaran, aparecían las conservas. Entonces hacían conservas de dulces, carnes ahumadas, y de ahí viene esa tradición del mejor plato y de utilizar mucha conserva y carnes ahumadas, porque eso era lo que hacían los romanos, los germanos, los galos, ahumar toda la cantidad posible de carne, sazonarla con clavos de especia, para evitar la podredumbre y el mal olor, y cubrirlos de miel. Entonces de ahí vienen pues los perniles y toda esa cosa que hoy en día venden, pero era simplemente la mejor manera de conservar la carne y poder tener alimentos durante todo el invierno. Entonces todos recurrían al vino porque las aguas se congelaban. Era un gran congelamiento de aguas. Entonces el vino cumple una tarea, se recurría a los panes que habían podido conservar, que no se endurecían, y no se endurecían porque los mezclaban con aceite. Por eso después, cuando ya los árabes, que son los grandes creadores de las delicatessen, de las golosinas, lo que hacen es eso, para que esa galleta no se vuelva dura, la aceitan. Y entonces todo eso va llegando a las fiestas de fin de año como un referente. Tenemos que comer tal cosa, las galletas tienen que ser de tal forma, etcétera, etcétera. En esos fines de año también se trataba de exorcizar los demonios, porque al fin y al cabo el invierno la tierra estaba muerta. Con el invierno había un demonio que sobrevivía, que era el demonio de las fiebres. Por eso hay un mes que era el de febrero, donde más fiebre le daba a la gente, porque las aguas se deshelaban y todo eso se llenaba de moscos y de cosas por el estilo, y la gente se enfermaba. Entonces
Entonces todo lo que se trataba de exorcizar a esas cosas. Hay que tener en cuenta que los hombres primitivos, que no son los salvajes, sino los primeros hombres, al no entender algo que los afectaba, lo consideraban un demonio. Y ese demonio había que darle algo para que no hiciera las cosas. O tratar de exorcizarlo a través de ciertos rezos y cosas por el estilo. Entonces se va a dar ese fenómeno de desearse un buen año, pero no se deseaban un buen año, sino que la vida continuara. O sea, no es como, yo quiero que a usted le vaya bien el año entrante, no, yo quiero que usted siga vivo para que le vaya bien, ¿cierto? Que siga vivo. Entonces ahí vienen también los deseos de fin de año. En el mundo de los chinos sucedía algo similar. El año nuevo hoy está regido por el dragón, y lo que se trataba era de hacerle una fiesta al dragón para que el dragón no moviera la tierra. Para los chinos el mundo estaba sostenido por 4 dragones, y cada dragón era como una cobija, y cada dragón mordía una punta de la cobija. Entonces, para que no fueran a soltar el mundo y no se fuera a dañar, hacían la fiesta del dragón con un gran carnaval además, que es muy lindo, y cada vez que hay un año chino se hace esa fiesta en todos los barrios chinos, en la China, en todas partes, para que el mundo siga funcionando. Y cuando ellos piensan que el mundo siga funcionando es porque todos van a seguir vivos, la tierra va a seguir dando frutos, los animales se van a multiplicar, podrán navegar, etcétera, etcétera. En América del Norte, hay que hablar de 2 Américas, América del Norte y América del Sur. América del Norte es una cultura anglosajona, abiertamente anglosajona. Allá se crea para el fin de año la fiesta de fin de año en los hoteles o en un lugar determinado donde toda la gente se reunía, comía y luego se iba. A finales del siglo XIX esas fiestas les involucran orquestas, y eso va a hacer de que los norteamericanos desarrollen una gran música, porque había que tener un repertorio nuevo. En Viena es famoso el concierto de Año Nuevo. Este es uno de los conciertos muy importantes que se dan en el mundo, que siempre termina con la marcha de Radetzky, que es la gran marcha del Imperio Austrohúngaro, y se buscaba recibir el año de la manera más alegre posible. O sea, no como pasa pues en América del Sur, donde la mayoría, o al menos en el trópico, reciben el año completamente borrachos, sino que recibían el año con la mejor música, para que esa música se convirtiera en lo que iba a ser el año. Por eso el concierto de Viena va a ser muy importante por eso, porque es la gran orquesta. Es una orquesta completa, absolutamente completa, no puede faltar ningún instrumento para que todo suene, para que el año tenga ritmo, para que el año tenga timbre, tenga melodía, tenga compás, que es muy bonito eso que se hace allí. En América, sobre todo en Antioquia, va a existir pues también la despedida del Año Nuevo y el inicio del Año Nuevo, y aquí se trae de pronto una costumbre española, que es la de destruir el Año Viejo. Entonces pues, hay un montón de muñecos que lo llenan de pólvora, los llevan, los explotan, ¿cierto? Que eso era muy español, y además lo hacían al escondido. Lo hacían al escondido porque los españoles trataban de quemar el año para que no le pasara lo peor que les había pasado el año anterior. Y tener en cuenta que España es un país lleno de conversos, lleno de criptojudíos, de moriscos, y un montón de gente que dijeron, de otro año así nos morimos. Entonces trataban de exorcizarlo quemándolo, ¿cierto? Y destruyéndolo. Por eso no es de extrañar
que las culturas sudamericanas, que están muy influenciadas por España, casi no haya memoria del pasado, nadie quiere recordar porque o habían sido guerras, o habían sido persecuciones, o habían sido hambrunas, unas cosas terribles. Ya, sin embargo, también se hace una fiesta, se baila, se come, se hacen los mejores deseos. Franklin, al terminar el año, hacía una lista de todo lo que habían hecho ese año, lo que se había cumplido y todo lo que tenían que hacer el año siguiente. Eso volvió a los norteamericanos una gente con un sentido de la perspectiva muy grande, porque al analizar el año lo que había sucedido se ponía a ver qué logramos, cómo lo logramos, y si esta cosa no lo logramos, ¿por qué no lo logramos? O sea, era una autocrítica, y con base en eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, no era cambiar, no era una tabula rasa, no era volver a arrancar de cero, sino a seguir mejorando lo que estaban haciendo. Esa idea de Franklin va a pasar después al mundo de las compañías, de las grandes empresas, que hacen un balance antes de fin de año, hacen el análisis de cómo estuvo la situación y prospectan hacia lo otro. O sea que también hay un final de año utilitarista, un final de año donde la razón cumple una tarea, porque el deseo, yo desear algo, pues es no comprometerme con nada, en tanto que qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y en qué fallamos y cómo vamos a arreglar el error que cometimos. Entonces, a partir de ahí, digamos que aparece ese año utilitarista que permite un gran desarrollo de los Estados Unidos. O sea, los fines de año no siempre van a ser fiestas, van a ser momentos de una gran reflexión, porque de hecho, en el mundo judío, por ejemplo, se hablaba de la Shemitah, del año sabático. Cada 7 años hay que tener un año completo la tierra y nadie va a explotar ni el ganado ni nada para volver a comenzar con otro proyecto. ¿Y eso todavía lo hacen? Los que son muy religiosos, sí, claro, y todavía se extiende, por ejemplo, en las universidades, donde a los profesores deben dar un año sabático para que inicie una investigación nueva, para que cambie la rutina, porque el año la celebración de fin de año implica 3 cosas fundamentales. Primero, la evaluación, o sea, si no hay un criterio de evaluación, no sabemos si valió la pena estar vivo o no, que es una cosa importante, es una evaluación en términos económicos, en términos morales, en términos espirituales, en términos culturales. Eso, por ejemplo, lo entendieron muy bien los productores de automóviles al sacar un carro nuevo cada año, un último modelo, mejorado. O sea, ¿qué hicimos con este en el tal año y cómo lo vamos a mejorar para el próximo? Entonces hay un primer sentido que es de la reflexión del fin de año importante. Segundo, un fin de año es una planeación, una gran planeación, a ver qué vamos a hacer el año entrante. Entonces, qué es lo que vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, quiénes van a participar de ese tipo de construcción y qué logro vamos a alcanzar, porque eso es lo que amerita la fiesta de fin de año. Yo creo que uno de los problemas que hay en América Latina es que la gente hace una fiesta sin agradecer nada. Simplemente va a bailar y ya. Claro, entonces ahí no hay nada. O sea, yo qué fui capaz de hacer y qué es lo que voy a hacer el próximo año. Entonces también una fiesta de planeación. Y finalmente es una fiesta de la alegría. Porque es haber vivido más. De todas maneras, llegar al fin de año implica que he vivido y que esa vida tiene un sentido. Pero, como digo, en América Latina eso se ha dañado mucho. Hay varias razones. Primero, porque ahora que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, pues en América Latina no hubo independencia. O sea, la gente no estaba preparada para una independencia porque no fueron capaces de pensar distinto.
Y al no pensar distinto siguieron existiendo los indios, los negros, los mestizos, los mulatos, o sea, las clases sociales, mando yo, ustedes menos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es muy difícil construir algo, porque la independencia es admitir que el otro me es necesario a lo que yo voy a hacer y que yo le soy necesario a ese otro. Por eso somos independientes y vamos a empezar a tener iniciativa personal, etcétera, etcétera. Pero en América Latina va a haber una confusión con los fines de año, porque primero que todo América Latina es un sincretismo muy grande. Al no haber sino una sola religión, se sincretizó con otras, se mezcló con otras. O sea, a ver, en los Estados Unidos hay varias religiones, y esas religiones discuten, pelean, pero hay varias. En América Latina solo hubo una. Y al no haber sino una, se sincretizó con la religión africana, se sincretizó con religiones indígenas, hubo una mezcla, pero nunca hubo una diferencia. Y al no haber esa diferencia, entonces el concepto de año en los Andes es muy distinto al de la costa, y es muy distinto al de las grandes ciudades. Entonces entender la festividad de fin de año en América Latina, ¿qué es lo que hace cada uno? Depende del sincretismo, ¿no? Porque, por ejemplo, las culturas indígenas entienden que ahí hay una forma de fiesta donde van a olvidar, por ejemplo. Lo mismo va a pasar en las culturas africanas de las tierras calientes, donde también se va a olvidar, debido precisamente a la exclusión que hay en América Latina. Y hay otros que van a festejar, pero sin conciencia o sin una gran conciencia de que tanto han aprovechado estar vivos. No cuánto me aproveché del otro, sino cuánto aproveché yo en humanidad, etc. Entonces aquí es mucho más complicado. Tanto que las otras culturas, las del norte, las culturas europeas, las mismas culturas asiáticas, asumen ese final de año es como la posibilidad que yo tengo de ser mejor, porque sé más. Tener en cuenta que llegar a un final de año implica que recorrí todo el año y en ese recorrido necesariamente tuve que aprender cosas que no sabía, tuve que conocer gente que no conocía, me desplacé por lugares que no había ido, etcétera. O sea que tengo más vida, mucho más vida acumulada. Y en esa vida acumulada necesariamente salgo de esa vida acumulada, necesariamente salgo transformado, porque es que la transformación estriba no en que yo me la provoque por deseo, sino porque el mismo mundo me está propiciando ese cambio, porque he entendido muchas más cosas. Entonces sí, hay que empezar como a tener más conciencia de eso. O sea, un año se termina, pero se termina no es para sentirse más viejo, para ponerse a llorar, sino para tener más vida acumulada, más aprendizaje, más capacidad de responder al futuro, mejores formas de entender al otro, etcétera, etcétera. Mismo cuando mencionó al principio del programa lo del tiempo africano, pues me quedé pensando cómo habrá influido en esa cultura precisamente un manejo o un concepto o una, qué sé yo, interiorización del tiempo diferente a como lo conocemos nosotros. A ver, sí, la gente a veces va a la costa y en ciertos pueblos pide algo y se lo traen como a las 2 horas. El otro no hizo mal para nada, él no tiene tiempo. Él simplemente le dijeron, traiga algo y él lo llevó. Pero él no se comprometió con un reloj, no se comprometió con un segundero en ninguna forma. En una reunión en un pueblo, en cualquier pueblo de la costa, cualquier pueblo con mucha incidencia de grupos negros, la gente se nos reunió mañana por la tarde y se reúnen mañana por la tarde, pues está llegando gente desde las 2 de la tarde hasta las 8. Y clarificaron el espacio temporal, no el momento temporal. Nosotros, por ejemplo, vivimos muy angustiados porque nosotros tenemos un espacio de tiempo, no momentos de tiempo. El momento del tiempo es el amanecer, la mañana, la tarde, la noche.
nosotros no, a las 3:45. Y eso hace de que no gocemos el espacio del tiempo, por estar pendientes del momento del tiempo. Esto pues es simplemente una técnica administrativa muy válida pues para realizar cierto tipo de trabajo, manejar ciertos estándares de producción, etcétera, pero afecta mucho la vida humana, porque el hecho, por ejemplo, debo almorzar de tal hora a tal hora, y si no tengo hambre, no, hay que almorzar de tal hora a tal hora, ¿cierto? Eso es lo que hace que el campesino, por ejemplo, almuerce cuando tiene hambre, desayuna cuando tiene hambre. O sea, está obedeciendo un reloj biológico, no está obedeciendo un reloj de punteros, pero ese es el tiempo que manejamos, el tiempo de la aceleración, y es el tiempo que tratamos de medir hasta el fin de año. Anteriormente no se medía, son las 12 y salía todo el mundo corriendo, eso empieza en el siglo XIX, cuando ya se mide el fin de año, no esperaban, era la madrugada, ahí empezaba el año, porque hay que tener en cuenta que a las 12 de la noche es cuando el mundo se comienza a oscurecer, y solamente hasta las 2:30 más o menos, que comienza la aurora, empieza a aclarar. O sea, que cualquiera que sea pues supersticioso dirá con razón, estamos celebrando la parte más oscura cuando deberíamos celebrar la parte más clara. Entonces el día empieza con las madrugadas, y en esas madrugadas, esto era lo que hacían las culturas antiguas, que esperaban el momento más oscuro y se liberaban de ese momento más oscuro cuando empezaba la madrugada, que además es una metáfora muy linda, porque eso es lo que lleva el conocimiento, escapar de la ignorancia, que es la parte más oscura que tienen los seres humanos. Memo, a ver, los occidentales celebramos el fin de año el 31 de diciembre, los judíos lo celebran en otra fecha, los chinos en otra fecha. ¿Hay algunas otras culturas que celebren, que tengan una celebración distinta, o todo el mundo? Sí, hay una cosa que es muy interesante cuando dice que el mundo acaba el año tal, y la pregunta es ¿para quién? ¿A quién se le va a acabar el mundo? Porque todos los calendarios tienen un número de años diferentes. Nosotros vamos en el 2010 en Occidente a partir del nacimiento de Jesús, pero en el judaísmo se van del 5770, que es a partir de la creación del mundo. Y así pues lo tendrán los chinos, los árabes, etc. Y los tiempos son diferentes, Hay algo que ha obligado a que el mundo pues se vaya hasta el 31 de diciembre, y es el comercio. O sea, la fuerza comercial de Occidente llevó el 31 de diciembre a China, lo llevó a la India, para cerrar negocios y cerrar años de producción. Incluso los años contables en muchas partes se terminan en octubre, van de octubre a octubre, para poder hacer otro ejercicio contable, para hacer los balances, todo eso. O sea, si uno se pone a revisar cuándo terminan los años, depende para qué actividad. Depende para qué actividad. Pero realmente Occidente es el que establece el 31 de diciembre como fin de año, pero solamente dentro del calendario católico gregoriano, que después lo asume Inglaterra, que seguía siendo el calendario juliano, debido a pues, que precisamente se había separado, habían creado la iglesia anglicana, ya no le obedecían al Papa y seguían empecinados en manejar otro tipo de calendario. ¿Y cuándo? Eso pues se termina más o menos a finales del siglo XVI, XVII, comienzan a cambiar de calendario, que duró en Rusia, ese calendario juliano duró prácticamente hasta la revolución, hasta 1924, cuando termina la guerra civil que provocó la revolución rusa. O sea, estaban en otro tiempo.
en otro tiempo. Los mismos alemanes, hay una fiesta por ahí que es la fiesta de octubre, Oktoberfest, que se da en septiembre. Claro, por esa revolución de octubre se da en septiembre, está atrasada, de acuerdo al calendario de nosotros. Bueno, ¿y qué hizo pues que finalmente fuera el calendario gregoriano? A ver, simplemente para unificar los conocimientos occidentales en el resto del mundo. Hay que tener en cuenta que Occidente ha sido en la parte técnica, científica, muy poderoso, y a través de los espacios de la técnica y de la ciencia, por el derecho de la gerencia, llevaron el 31 de octubre. De octubre. Perdón, el 31 de diciembre, que vale la pena notar, de pronto por eso el lapsus, el 31 de octubre, era un momento donde realmente terminaba el año los países nórdicos. Sí, porque ahí ya empezaba a sentirse el invierno, que se sentía muy fuerte, y ahí todo el mundo se guardaba. Por eso la noche de Walpurgis, el Halloween, todo eso, hay que salir a hacerle trucos a los fantasmas, hacerle la noche de los vampiros. Entonces salían los vampiros y la gente se escondía. Y que ese es el sentido de Halloween, que hoy en día es comercial, realmente era un final de año. Había que hacerle trucos a los demonios para que no los molestaran durante el invierno, para que entendieran que los humanos eran más inteligentes que los demonios. Por eso el Tiki Tiki Halloween, ¿cierto? Trato o truco, ¿cierto? Que es trato o truco. Trato o truco. O sea, o negociamos o le hago una magia, le hago un truco. Claro, entonces el lapsus es válido porque ese era el fin de año para los suecos, los daneses, los dinamarqueses, buena parte de Inglaterra, Escocia. ¿Cierto? Y después pasa como una noche que sigue sobreviviendo. Es que es muy interesante porque a pesar de que estamos manejando calendarios tan diferentes, los viejos calendarios se manifiestan en otro tipo de festividades. Por ejemplo, estamos manejando calendarios nuevos que terminan el 31 de diciembre, exactos, pero sobre la Pascua, como inicio de año, como fin de la primavera. Por eso será la liberación de Egipto, el pasar de la esclavitud a la libertad, por eso será la resurrección de Jesús, el pasar de la muerte a la vida. O sea, ahí hay un montón de cosas, antiguos calendarios que siguen vigentes ya desde la parte del punto de vista religioso, ya desde el punto de vista folclórico. Y el que además es muy interesante. Sí, son apreciaciones del mundo. Es que donde se terminaba el año. Es que ahí era donde venía la pregunta. Hoy en día nosotros terminamos un año en términos científicos. O sea, con base en la astronomía, sabemos que se termina en tal punto a las 12, que además se termina en el meridiano de Greenwich. ¿Cierto? Porque ya el resto de fiestas no nos dan. O sea, nosotros estaríamos celebrando el año en Colombia, en Medellín, 6 horas, 7 horas después de que se terminó realmente el año. Claro, ahí hay una cosa que es tremenda, porque es con relación al meridiano de Greenwich, donde termina y comienza el día. ¿Por qué escogieron ese meridiano? Pues porque en Greenwich, en Inglaterra, logran dividir ya muy bien la Tierra en latitudes y longitudes, y con base en la rotación de la Tierra y en el ciclo de la Tierra alrededor del Sol, ya parte de la Tierra, pero a partir de Greenwich, que fue donde hicieron ¿En esa ciudad fue que lo hicieron? Sí, porque la Tierra es circular, es que ese es el problema, la Tierra no tiene mitad.
¿cierto? No hay una mitad clara de que aquí, pues, no. La Tierra está girando, entonces como en Greenwich inventan eso, ellos dicen a partir de aquí vamos a hacer la medida. Esa es la mitad. Esa sería la mitad del mundo. Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, celebramos el año 2 horas después de Argentina, en Lima 1 hora después de Medellín. O sea que ahí es donde se vuelve una fiesta, pero 24 horas de realmente, fiesta. sí, si hubiera un real fin de año, la fiesta debería ser en el momento en que dan las 12 en punto en el meridiano de Greenwich. A partir de ahí ya es porque nosotros queremos, ¿cierto? Es lo que nosotros queremos. Que además pues todo eso es muy bonito cuando se va dando ese hecho. Que también hay otra cosa importante, no solo que se olvide la escultura, no solamente que se da diseño científico, sino también el sentido de realmente qué significa el inicio de año para una cultura y para la otra. Porque en las culturas africanas realmente no hubo esa medida del tiempo, porque el tiempo era permanente, igual que en el Caribe. O sea, nosotros no vemos el cambio. Porque todos los días son iguales. Todos los días son iguales, viene la misma lluvia, el mismo sol, la misma cosa. En tanto que las otras culturas sí estaban mucho más claras en lo que iba a pasar. Entonces, ¿dónde finalizaba? Entonces ellos decían, finalizaba cuando se cae la última hoja de los árboles. Pues ese es el otoño. El otoño nos está diciendo que nos acercamos. Ya cuando los árboles quedan desnudos, ahí se muere el año. Además que se muere durante 3 meses para volver a empezar con la floración de la tierra. Pero entonces si era tan claro, digamos, que terminaba con el otoño, supongamos. Para unas culturas. ¿Por qué se extendió entonces hasta diciembre 31 cuando estaban en pleno invierno? Por la ciencia. Es simplemente un problema de astronomía. Es un problema de entender la rotación de la Tierra y el ciclo de la Tierra. O sea, cuando descubrimos ya realmente cómo nos movemos, claro, se da toda la vuelta y se da una rotación donde coincide ya el punto cero para que se cumpla un año. Pero es una cuestión simplemente del siglo XIX, porque en el siglo XIX es donde ya tienen eso claro, tremendamente claro. El siglo XIX es el siglo de la ciencia, es el siglo de los matemáticos, el siglo de la geografía, es el siglo del cielo, de la biología. O sea, entonces ahí ya todo se sistematiza. ¿Y le debemos a alguien en particular eso? A ver, pues en primera instancia, a pesar de la no precisión, se le debe al Papa Gregorio, que hace el calendario gregoriano. Y sus astrónomos son los que más se acercan a lo que hoy en día tenemos, ¿cierto? Los más cerquita. Y ya cuando la ciencia ya desplaza, digamos, las otras disciplinas, tenemos un calendario mucho más científico, mucho mejor medido. La pregunta es si ese calendario mejor medido o la comprensión de ese calendario me arregla la vida o no, me permite vivir mejor o no, porque la certidumbre de un hecho al que le falta ya la poesía muchas veces termina haciendo que el hombre pierda el asombro, que no se haga grandes reflexiones, que se pierda el mundo, que se poetiza, ¿no? Es una discusión muy fuerte. O sea, en el momento en que yo asumo la realidad, pierdo la fantasía, y al perder la fantasía, entonces ya el mundo es así, ya no se mueve más. Esa parte es muy discutida, porque además lo que hoy en día sabemos no va a ser lo que van a saber dentro de 500 años, pues van a burlarse, mira, estos hacían fiesta el 31 y resulta que el año acá en tal época y lo cambiarán, bueno, eso falta ver qué va a pasar, ¿cierto? Es una cosa muy interesante. De todas maneras, un fin de año es un momento
además de reflexión, debe ser un momento de mucha alegría y debe ser un momento donde en lugar de deseos deben haber planes.